Bueno, muchísimas gracias, Diego, por tu presentación. Muchas gracias al foro, a Carlos, por la invitación a dirigirme hoy a ustedes. Y pues aprovecho para enviar un cordial saludo al viceministro, al doctor Cristancho, que considero que está haciendo una muy buena labor en el ministerio. Yo voy a ser muy breve, no voy a hablar más de 15 minutos sobre un tema que creo que es de interés para muchos y es el tema de las regalías específicas para ciencia y tecnología. La idea de utilizar una parte o destinar una parte de los recursos de regalías a proyectos de ciencia, tecnología e innovación surgió, creo yo, desde la época de la campaña de Santos y finalmente se concretó en el 2011 con el acto legislativo 05, que hizo una reforma fuerte del programa general de regalías. Ustedes saben que las compañías petroleras, mineras en general, que explotan recursos mineros en Colombia, tienen que pagarle al gobierno unas regalías. Y esas regalías, pues dependen obviamente del precio internacional, etcétera, pero son montos importantes. El acto legislativo modificó el sistema de regalías de una manera bastante sensible, pero en particular, para lo que nos interesa, decidió que el 10% de las regalías mineras, petroleras, por todo concepto, que recibe el gobierno se destinen a proyectos de innovación, investigación, ciencia y tecnología en las regiones. En el 2012 las cosas empezaron a tomar forma y, si mal no recuerdo, en el 2013 o 14 se abrieron las primeras convocatorias. Yo voy a ser muy breve con ese recuento histórico porque digamos que el programa de regalías en general, puesto que ya las regalías existían desde antes y se destinaban básicamente a rubros como la educación, a salud, obras civiles en las regiones y especialmente con énfasis en las regiones productoras de minerales o de petróleo. Esas regalías se generalizaron y a través de unos cálculos que desarrolló el DNP, se estableció que finalmente todos los departamentos tengan una parte de esas regalías, una parte proporcional que se calcula con diferentes criterios que no voy a ingresar ahora, pero el hecho es que hubo unos montos bien importantes a disposición de la comunidad científica y de la innovación para desarrollar proyectos, especialmente en las regiones. El programa, pues ha tenido a lo largo de los 10 años casi que tiene, ha tenido ajustes, porque como les digo, el modelo inicial se basó fundamentalmente en la metodología del PEPIN, la metodología del marco lógico, de la MGA, etcétera, que es pues la que se ha venido utilizando tradicionalmente en los proyectos básicamente de obra civil que se desarrollan en los departamentos o municipios. Y esa metodología pues es la que todavía está en pie para la elaboración y seguimiento de los proyectos. Entonces, inicialmente se había dicho que la ejecución de los proyectos la harían exclusivamente las gobernaciones o las universidades públicas. Posteriormente, en una reforma que se hizo, si mal no estoy, en el 16, 17, se acordó que, o se especificó que el ejecutor de los proyectos debía ser el que los presenta. Es decir, que
Eh, Aquí, digamos, el sistema como se concibió inicialmente y estando inspirado del sistema anterior, era un poco que una gobernación o un municipio quería desarrollar un trabajo de investigación o innovación y entonces hacía como unos términos de referencia, eh, o sea, un proyecto, y ese proyecto lo aprobaba el OCAD para ciencia y tecnología. Hay un solo OCAD y finalmente el OCAD devolvía ya el proyecto aprobado a la gobernación y la gobernación podía abrir como un concurso para ver quién ejecutaba el proyecto. Digamos que eso inicialmente fue lo que se dio, pero inmediatamente pues encontró un rechazo muy fuerte porque no es lo tradicional en la comunidad científica. La metodología que siempre se ha utilizado es que una universidad o un grupo de investigación elabora un proyecto, lo presenta, lo presentaba anteriormente a Colciencia y Colciencia lo sometía a evaluación y si era aprobado, pues ya el proyecto entraba a ser ejecutado por la entidad o el grupo que lo había presentado. Esa era la metodología tradicional de los proyectos de Colciencias. Entonces, fue muy sencillo el, 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 el método que se había utilizado siempre en Colciencia, pero eh, por la estructura de los programas de regalías, ese método no fue adoptado para la ejecución y elaboración de los proyectos. Entonces, los proyectos se ciñen todavía al mecanismo de la MGA, el sistema de registro en el GESPROI, etcétera, etcétera. Y eso sigue siendo pues un obstáculo para una ejecución ágil de los proyectos. Entonces, en este momento se le han hecho ajustes a la metodología, por fortuna, y en eso quiero hacerle un reconocimiento muy particular al señor viceministro, porque él ha contribuido de manera sensible a que se elabore un decreto que permite de manera mucho más ágil la ejecución de los recursos, especialmente por parte de entidades privadas. Entonces, en síntesis, hay que mejorar el sistema porque los recursos que hay a disposición son muy importantes. Eh, Realmente, como les digo, dependen del precio del petróleo, pero en este momento, pues el precio del petróleo está bien alto. Creo que se va a mantener alto por un tiempo más y por lo tanto las regalías que vamos a tener a disposición en el siguiente periodo, o sea, el siguiente bienio que empieza el año entrante, van a ser muy importantes. Y yo me atrevería a pensar que pueden constituir hasta un 50% del total de los recursos para ciencia y tecnología. De manera que es una fuente sumamente importante que hay que ejecutar lo mejor que sea. Entonces, bueno, en síntesis creo que ha sido un poco tal vez complicado porque la historia es bien complicada. Lo que ha pasado hasta ahora pues ha sido de una gran complejidad, pero creo que el gobierno pues ya es consciente de la necesidad de mejorar todo el sistema y de hecho con el apoyo del senador Iván Darío Agudelo, que también ha estado muy pendiente de estos temas de ciencia y tecnología, se logró que en la ley de regalías que fue aprobada hace un año y medio más o menos, quedara un artículo específicamente dice que el TNP tiene que desarrollar una metodología especial para los proyectos de ciencia y tecnología del Fondo de Regalías. En síntesis, la metodología que se ha aplicado hasta ahora, pues es la metodología tradicional de los proyectos de regalías, basada en la MGA y todos los mecanismos afines. Lo que hemos propuesto
en múltiples oportunidades, es que esos recursos se manejen con la metodología tradicional de conciencias o hoy con la metodología que el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología ha venido aplicando a otros proyectos que se ejecutan con recursos propios. Una alternativa que creo que sería viable, pero que ya es cuestión del próximo gobierno y de este pues no queda mucho tiempo, sería que el programa de regalías le transfiera la totalidad de los recursos correspondientes al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y que una vez hecho eso, sería muy sencillo que entonces el ministerio abra las convocatorias eh, y haga el proceso tradicional, reciba los proyectos, los evalúe por pares y luego elabore los contratos con las entidades responsables. Esa metodología me parece que es muy sencilla, no entiendo por qué no se adoptó desde un principio, porque realmente lo que tenemos que hacer hoy es muy complejo y eso, pues, digamos, si la idea es reducir el riesgo de corrupción o lo que sea, pues creo que eso no va a contribuir mucho a evitarlo. Entonces, pero sí dificulta sensiblemente la ejecución de los proyectos. Y todos sabemos que proyectos de investigación, de ciencia y tecnología, pues requieren, sin lugar a dudas, una gran agilidad para su ejecución. En síntesis, tenemos a disposición una fuente de recursos muy importantes que mientras el precio del petróleo y de los fósiles se mantenga elevado como está hoy, pues esa fuente va a ser muy importante y probablemente un porcentaje grande del total. Es una fuente que por lo tanto hay que utilizar lo mejor posible y es por eso pues que yo le pido al gobierno actual y que en el proceso de empalme con el próximo gobierno incluya el tema de la necesidad de hacerle una reforma fuerte al programa de regalías de ciencia y tecnología, de manera que los recursos sí se puedan ejecutar de una manera realmente ágil. El ministerio actual lo tiene muy claro y yo espero pues que el próximo gobierno entienda la urgencia de aprovechar esos recursos lo mejor posible en pro del desarrollo científico y tecnológico del país. Tenemos una oportunidad única para realmente contar con recursos importantes, más importantes casi que nunca para estos temas, de manera que sería una lástima no poder aprovecharlos adecuadamente. Ese es el comentario que quería hacerles. Quería pues que ustedes se den cuenta de que para las universidades, que son las principales entidades ejecutoras de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, se trata de un tema totalmente estratégico y de una oportunidad pues muy valiosa para contar con recursos importantes para la investigación y la innovación. Y para el país, por lo tanto, en todo este proceso de modernización urgente, en todo este proceso de reconstrucción de la capacidad industrial y de fortalecimiento del sector agrícola, que son sectores que van a requerir muchísima investigación, muchísima innovación, pues este puede ser el elemento central y el detonador, digamos, que nos permita realmente avanzar como debe ser en este tema. Pero la reforma hay que hacerla y hay que hacerla con urgencia. Reitero mi agradecimiento al foro y pues estoy a la disposición de ustedes para responder a las preguntas que pueda contestar. Yo estoy seguro que Eduardo, muchos de ustedes han tenido que ejecutar proyectos de este estilo y saben perfectamente a qué me refiero. Eduardo, Muchas muchísimas gracias. gracias por esta presentación tan concisa de los beneficios que tenemos bajo la perspectiva de recursos de regalías.
Te, el señor te- te viceministro estoy oyendo Rey. bastante mal. Ahora, Sí, dime. tenemos un problema porque el equipo que tenemos dispuesto no tiene la posibilidad de mejorar sonido. Eh, Bueno, Voy a intentar, Eduardo, que alguna pregunta la podamos generar y yo te la, comillas, sí, grito perfecto. para ver si logramos que nosotros sí te escuchamos muy bien, que tú puedas Bueno, escuchar la pregunta. Dame un bueno. instante entonces. Eh, Presentamos disculpas porque el equipo no está para videoconferenciar y por eso no nos están escuchando bien. ¿Alguna persona, alguno de los participantes quisieran hacer una indagación en relación con esa política que nos plantearon desde el ministerio con múltiples alternativas y proyectos? Tiene una figura muy particular que es el uso de las regalías, que nos van a permitir a nosotros como instituciones de educación superior hacer inversión en proyectos de investigación que van a impactar muy positivamente en los temas de aseguramiento de la calidad. ¿Alguna pregunta en particular que queramos pasarle a nuestro ponente, el doctor Eduardo Posada? Por favor, tu nombre, te identificas, yo se lo transmito a Eduardo. Los recursos que contempló ahora el doctor Sancho montes que se piensa aplicar próximamente serían diferentes a los de regalías, se complementan. Esa es una pregunta. Y lo segundo es, lástima que el doctor ya está, pero frente al tema de Colombia Científica, ¿habrá la posibilidad de un nuevo financiamiento del Banco Mundial para una nueva convocatoria de Colombia, una versión 2, o de alguna forma de Colombia Científica? Eduardo, Gustavo Rincón de Uniquindé está preguntando si los recursos que hace unos minutos el señor viceministro Sergio Cristancho nos indicó que se iban a lograr de un Compass Day, ¿son adicionales a los de regalías o son incorporación de los de regalías? Esa es una primera pregunta. ¿Sí me alcanzaste a escuchar? Un pedacito. ¿A cuáles recursos te referiste? Los recursos de regalías en este momento están asegurados sobre la base de lo que se pagan por las explotaciones Sí, mineras. Estos ya son unos sí, recursos claramente identificados en el presupuesto nacional. sí, señor. Hay una fuente adicional que estaba planteando el viceministro y era que el COMPES 4069 se va a complementar con un COMPES Day de estrategia de ¿Sí me alcanzaste a escuchar? El Sí. nuevo COMPES. Los recursos que se esperan obtener por este nuevo COMPES son diferentes a los de regalías, ¿sabes? No tengo ni idea, pero pues el problema es que usualmente los ministros de Hacienda pues tienden a restringir los recursos de este sector y por lo tanto estando ahí los de regalías eh, veo difícil que les adicionen mucho más. Las regalías, como les dije ahora, con el alto precio del petróleo que hay en este momento, van a representar unos montos importantes, muy superiores al presupuesto normal del ministerio. Si mal no estoy, el presupuesto de este año del Ministerio de Ciencia y Tecnología es del orden de 400.000 millones. Yo estoy seguro, o hasta menos, estoy seguro que las regalías van a ser mayores este año que ese monto, es decir, pueden ser mucho más que eso. Eso lo sabremos ya a fin de año, porque como les digo, el precio del petróleo ha variado mucho, entonces el cálculo definitivo de las regalías no lo tengo todavía en mente. Es posible, aquí digamos hay una limitación en cuanto a presupuesto para un sector determinado y en particular para el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y es lo que llaman el techo fiscal. O sea, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un tope en cuanto a los recursos a que puede recibir y que puede ejecutar. Y por eso es que lo primero que hay que hacer es convencer al gobierno de que modifique
ese techo fiscal. En el pasado, en otras épocas, yo diría que hace unos 10 años, se trató de obtener un crédito del BID de 500 millones de dólares. El último crédito del BID a Colciencias, que fue por allá en los años, a comienzos del 2000 o a finales de los 90, fue de 200 millones de dólares. Y eso fue un monto importante que nos permitió pues, mejorar mucho la situación global del sector. Pero la esperanza y el proyecto, el plan que había era llegar a otro crédito del BID, un BID 3, que fuera de 500 millones de dólares, ¿no? Un BID 4. Y eso no se logró. Desafortunadamente nos quedamos mirando un chispero, como se dice. Pero lo que a mí me dijeron es que en esos años, hace unos 10, el Ministerio de Hacienda había autorizado un cupo de endeudamiento hasta los 450 millones de dólares. Pues yo ayer tuve la oportunidad de recordarle ese tema a la gente del DNP y al señor viceministro. Y yo espero pues que algunas de estas estrategias se logren implementar. Todos sabemos que Colombia está pues en I+D, o sea, en investigación y desarrollo, no ha pasado del 0,3% del PIB, y de un PIB que pues no es nada del otro mundo. Cualquier país de la OCDE invierte por lo menos el 1%, en el caso de Brasil y los de menor desarrollo, pero el promedio de inversión es superior al 1,5% del PIB. De manera que con nuestro 0,3% estamos lejísimos de los estándares internacionales. El gobierno habla de otro concepto que es el de ACTI, o sea, actividades de ciencia, tecnología e innovación, que es un concepto mucho más amplio, donde caben un montón de otras cosas y que no es ampliamente utilizado a nivel internacional. El concepto que utiliza el sector de ciencia y tecnología a nivel internacional y el que realmente se debe aplicar para las comparaciones es el porcentaje que se invierte en I+D, en investigación y desarrollo. De ahí nosotros estamos en 0,3%, inclusive con las regalías. Pues las regalías a veces se meten dentro de I+D, a veces no, pero todavía estamos muy lejos de los estándares internacionales. Es decir, que si queremos llegar, como lo han prometido algunos candidatos, al 1% del PIB, pero en I+D, hace falta un esfuerzo muy considerable. Y un elemento clave en eso pueden ser las regalías pues que esperamos que se mantengan altas si el precio del petróleo sigue a los niveles que está hoy. El precio del petróleo está a 110 dólares el barril, cuando los cálculos que se hacían hace un año o algo así oscilaban alrededor de 60 o 70 dólares el barril. O sea que en este momento estamos 50%, casi 60% por encima. Entonces, pues yo, como no pude oír bien la charla del señor viceministro, pero sí, pues conozco el documento COMPES y en el COMPES sí se habla de la necesidad de aportar más recursos para el sector. De manera que yo espero pues que se incluyan las regalías, pero también otros mecanismos, de manera que logremos llegar al tan cacareado 1% del PIB, del cual venimos hablando hace por lo menos 20 o 30 años. Eduardo, hay un par de preguntas adicionales, pero también tenemos ahorita la situación de que nuestra directora general de calidad del Ministerio de Educación tiene que salir corriendo. Entonces, más bien lo que voy a hacer es recoger las indagaciones que se generen y te las pasamos para luego sacarlos internamente las respuestas y compartirlos con los que estamos asistiendo. ¿Te parece, Eduardo?
Perfecto, tú me las mandas, yo las contesto por otro lado. Yo también me tengo que retirar porque también tengo Eduardo, otra reunión. mu Entonces, nuevamente muchísimas mil gracias por tu gracias tiempo y y por disculpen esa que disponibilidad para apoyar este tipo de actividades de beneficio para nosotros, los pues académicos y los investigadores. Que tengas una muy buena tarde. mil gracias Diego y a todos mucho éxito con el evento, ¿no? Y un cordial saludo a todo el mundo.